vamos a conversar en este momento con la gerenta de Organización Electoral y Coordinación Regional de la OMP, María Elena Tillid, para hablar precisamente sobre los protocolos de bioseguridad para las elecciones generales del 2021 debido a la emergencia sanitaria que tenemos. ¿Cómo está, señora María Elena? Es un placer saludarla. Muy buenos días. Bienvenida. Gracias. Le agradezco la entrevista. No, usted las gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría que nos comente, ya se han aprobado ciertos protocolos y han sido remitidos al Ministerio de Salud. ¿De qué se tratan estos protocolos? ¿Cuáles son? Hemos elaborado los protocolos y con el personal médico de la institución y han sido remitidos al Ministerio de Salud. Hemos tenido una reunión previa con la ministra de Salud, con la doctora Massetti, y nuestro jefe nacional fundamentalmente. Comprende 6 protocolos. Están dirigidos a todos los actores electorales, no solamente para el día de la jornada electoral, sino también, por ejemplo, para las instalaciones de aquellas oficinas que instalaremos con motivo de las elecciones, tanto internas como de las generales. Así, por ejemplo, tenemos el protocolo que se aplicará a los locales de oficinas descentralizadas, de oficinas regionales de coordinación, de locales distritales y de centros poblados. También otro protocolo relativo a cómo organizaremos el local de votación en cuanto a las medidas de bioseguridad, es decir, qué elementos de protección personal se utilizarán de parte de nuestro personal, como también lo que requeriremos para los miembros de mesa, que constituye otro protocolo dirigido a la mesa de sufragio, otro protocolo a los electores, personeros y observadores también. Sí. Son 6 protocolos. Sí, nos gustaría incidir un poco en cuáles serán estas medidas que se tomarán para los electores, cómo serán las colas, cómo obtendrán los datos del aula y el número de orden de lista de electores. De repente será de una manera virtual, se medirá la temperatura, habrá desinfección, alcohol en gel. De repente, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Sí, por ejemplo, en cuanto al elector, cuando éste se acerque al local de votación, tendrá que hacerlo portando mascarilla y cualquier otro elemento de protección personal que establezca el MINSA. Pero en este momento sería el uso correcto de la mascarilla. Para ello contaremos con orientadores de filas o de colas y alrededor, tanto a los exteriores como al interior del local de votación, y contendremos 100 metros de local de votación para no permitir que se produzcan aglomeraciones. O sea, a 100 metros del local de votación no se permitirán aglomeraciones de ninguna índole. Estos orientadores que vamos a contratar, que dependerán de las oficinas descentralizadas, tendrán la labor, como usted bien dijo, de, por ejemplo, verificar que el barbijo o mascarilla esté debidamente colocado, tomarán la temperatura del elector, preverán dónde vota el elector, en qué aula le corresponde, dónde está ubicada en realidad su mesa de sufragio. También colocaremos pediluvios con el material esencial para la desinfección de las plantas de los pies. Tanto fuera como dentro del local también pondremos pegatinas, estableciendo el 1,5 metros de distancia entre elector y elector. Le decía, tanto fuera del local como al interior, digamos, frente al aula de votación. Cuando el elector se acerque a la mesa de sufragio, debo decir también que para un mayor flujo, vamos a colocar 2 cabinas de votación por mesa de sufragio. Entonces, cuando se acerque a la mesa de sufragio, los miembros de mesa le permitirán el uso de gel también, alcohol en gel para que se desinfecte las manos, para que tome el lapicero, la cédula, vote, luego desinfecte nuevamente con el gel
con el alcohol en gel, el lapicero, lo coloque en un contenedor, un recipiente pequeño, recoja su DNI y se retire. Eh, Absolutamente con todas las medidas de seguridad. Para ello, el ciudadano tiene que estar completamente convencido, tanto en su calidad de personero, como de lector, como de miembro de mesa, como observador, que la OMP está tomando todas estas medidas en protección a posibles contagios, a proteger tanto a nuestro personal como al elector en estas diferentes calidades. Listo. Respecto a la instalación de estas dos cabinas de votación, ¿qué es lo que se pretende hacer con esta medida? Evitar las aglomeraciones y para que haya un mayor flujo de electores. O sea, simultáneamente en las dos cabinas de votación van a estar votando dentro de un mismo aula. Así es. Lo que pasa es que en los locales de votación la concentración de mesas no será la misma a la que hemos venido asistiendo hasta en enero de este año. Va a ser así, es una mesa de sufragio por cada aula, pero las aulas serán intercaladas con una vacía de por medio. Es decir, tendrá usted una mesa de sufragio en un aula y en la siguiente el aula estará vacía. Y luego continúa la siguiente aula con una mesa de sufragio, de tal suerte que vamos a incrementar los locales de votación en prácticamente más del doble de los que tuvimos en enero. Fueron alrededor de 5.500, ahora van a ser un poco más del doble, ¿no? Bien, también seguramente se va a requerir mayor presupuesto. Claro, mayor presupuesto, mayor cantidad de personal. Vamos a contratar alrededor de 75.000 personas, de 50.000 que habitualmente contratábamos, ¿no? Porque toda la carga vamos a ponerla prácticamente en los orientadores de colas o de filas, ¿no? Que antes solamente se ocupaban de ubicar al elector ante su mesa de sufragio, ¿no? Usted se acercaba al local, encontraba nuestro personal orientador y le decía dónde le correspondía votar, en qué aula y si estaba en el local correcto también, ¿no? Si era ese, si es que usted no había tomado la previsión de conocer su local con anterioridad, con nuestro programa Elige tu local de votación. Entonces, ahora además de ello, van a tener con el apoyo, obviamente, de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, verificar los pasos de la bioseguridad que esté establecida por las autoridades sanitarias correspondientes del país, ¿no? El que esté colocado bien el barbijo o mascarilla, el tomar la temperatura, el que se desinfecten bien los pies, que utilicen las pegatinas, se paren ante las pegatinas, claro, que establecen, ¿no? Y también dentro del aula, inclusive. Así es. ¿No? Bien, señora María Elena, también nos gustaría abordar el tema del traslado de material y cómo se realizará el protocolo de bioseguridad, la desinfección. Sí, de igual manera estamos tomando todas las medidas desde los centros de acopio, de tal manera que las unidades que trasladen las actas con por ejemplo, porque tenemos dos repliegues, el repliegue del sobreplomo que conocemos, ¿no? Que es el primer acta que se lleva a los centros de cómputo de las ODP, y el repliegue integral, ¿no? Que ya es el recojo por parte de nuestra gerencia de gestión electoral de todo el material que queda en el centro de acopio al término de la jornada electoral. Para efectos del primer repliegue, que constituye el sobreplomo que llamamos en nuestro argot electoral, vamos a contratar mayor cantidad de unidades. Si antes contratábamos una, ahora contrataremos hasta 3, ¿no? Con todas las medidas que corresponde para proteger tanto a nuestro personal como al conductor que traslade estas actas hasta la ODP y sean ingresadas a la mesa de sufragio. Absolutamente cumpliremos con todas las medidas que la autoridad de salud ha dispuesto. La desinfección al ingreso del local,
la entrega del material correctamente y su ingreso finalmente a los centros de cómputo. Estos centros de cómputo también han sido rediseñados. ¿Por qué? Por la cantidad de personal que trabaja en ellos, ¿verdad? Entonces, se han rediseñado de tal suerte que el local de la ODP se dividirá con la jefatura de la oficina descentralizada y los centros de cómputo. Y otro local ODP anexo a este para el área netamente administrativa. Claro, qué importantes son estas medidas que se van a tener el 11 de abril en las elecciones generales del 2021. Gerenta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Un placer conversar con usted. A usted, muchísimas gracias. Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información.